Aprendamos nuevas palabras relacionadas con tecnología. En este caso aprendamos qué es prompt, porque con esto de la inteligencia artificial y de la tecnología generalmente salen nuevas palabras que se nos es difícil de escribir o entender cuando alguien las utiliza en una conversación cotidiana, por supuesto. Es decir, si alguien viene y te dice utiliza este prompt para tener mejores recetas de cocina, probablemente no estés entendiendo a qué se está refiriendo. Entonces comprendamos más qué significa prompt. Y también al final te voy a explicar cómo es que se crean los prompts, te voy a compartir una pequeña guía y la mejor forma de poderlos hacer. En pocas palabras, un prompt es la forma en la que tú, yo, tu mamá, tu papá o cualquier otra persona se puede comunicar con una o varias inteligencias artificiales al mismo tiempo. Es la forma en la que nos encargamos de decirle qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Por el momento, prompt solo se refiere a la comunicación humano-máquina. Es como traducir el lenguaje humano o de una persona al lenguaje que tiene una máquina, que no sean unos y ceros, porque generalmente yo creo que todos conocemos o pensamos que las máquinas se comunican mediante unos y ceros, y es verdad. Pero las inteligencias artificiales tienen algo más por encima que se llama procesamiento natural del lenguaje, y esto hace que las máquinas se puedan comunicar utilizando palabras de la misma forma en la cual nosotros las utilizamos. Sin embargo, tienen como sus especificaciones. Pero entendamos qué es procesamiento natural del lenguaje primero. Este es el mecanismo con el cual una máquina intenta comprender la forma en la cual nosotros hablamos, nos comunicamos, nos expresamos, entre otras cosas más. Esto hace que una máquina tenga que comprender un montón de variables y que pues no somos personas únicas, por lo tanto tenemos distintas formas de comunicarnos, expresarnos y hablar. Pensemos primero que en el mundo existe una gran cantidad de idiomas y que dependiendo del país en el que te encuentres en el momento, pues vas a tener que hablar uno u otro. Pasa que de pronto y también hay países que tienen el mismo idioma. Pensemos por ejemplo en América del Sur. Casi toda América del Sur habla español, idioma que proviene de España. Pero si te fijas en cada uno de los países que se hablan español, notarás que existen grandes diferencias y que de pronto hay palabras que no significan lo mismo en cada país. También hay jergas y expresiones que no son lo mismo y utilizamos frases distintas, expresiones distintas para referirnos a una sola cosa. Y es que esta es la complejidad y al mismo tiempo la magia que tiene el procesamiento natural del lenguaje hacia una máquina. Porque es que la misma situación, el mismo objeto, la misma cosa puede referirse en distintas palabras para ese mismo evento y una máquina igual tiene que tener la capacidad de poder comprender a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en Colombia utilizamos la palabra aguacate, pero más hacia el sur utilizan la palabra palta y en otras partes utilizan la palabra abocado. Y es que no solamente trata de entender el tipo de palabras que estamos utilizando para referirnos a una cosa, también trata de entender el tono de voz, la velocidad con la cual estamos hablando, el énfasis que estamos haciendo en algún tipo de palabra o expresión. Y aunque el procesamiento natural del lenguaje trata de hacer que una máquina pueda escucharnos de la misma forma en la que tu mamá, tu papá o cualquier amigo te escucharía, pues aún nos damos cuenta de que esto no sucede. Por ejemplo, cuando tú le estás hablando a Siri o Alexa y le vas a pedir que te agende una cita, que te ponga un temporizador, que te diga el clima, pues tienes que hacerlo de una forma en especial y no puedes hacerlo como si se lo preguntaras a un amigo. Sin embargo, a pesar de que tengas que pedírselo de una forma en la cual tú no se lo preguntarías ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a ningún amigo, Siri, Alexa o Google Assistant tienen la capacidad de poder entender cuál es el objetivo o qué es lo que tú le estás preguntando para que te pueda dar una respuesta y no te vaya a decir otra cosa. Es decir, que si tú le estás preguntando cuál es el clima que está haciendo, no te vaya a dar recetas de cómo cocinar una pizza o pasta. Y que aún así tiene que poder entender esa misma pregunta en distintos idiomas, con distintas palabras, en distintas expresiones, y a veces tratar de entender cuándo le quieres preguntar eso sin que tú se lo preguntes. Porque eso a veces es lo que hacemos un poco las personas, tratar de inferir lo que alguien nos está queriendo preguntar cuando aún ni siquiera nos ha hecho esa pregunta. Eso es procesamiento natural del lenguaje. Es la forma o la herramienta o el mecanismo que utilizamos para que una máquina pueda entender nuestras expresiones, cómo hablamos, la velocidad a la que nos expresamos, el ritmo que tenemos, la tonalidad, todo ese tipo de variables y que nos pueda dar una respuesta acorde a lo que nosotros estamos tratando de preguntar, pedir o solicitar. Ya hemos visto que el procesamiento natural del lenguaje es el mecanismo por el cual una inteligencia artificial nos entiende y al mismo tiempo nos da respuesta. Ahora pensemos cuáles son las profesiones que se encargan de hacer como esta traducción de nuestro idioma a inteligencia artificial. Entonces hablemos de los trabajos de crear prompts. Para eso tenemos que hablar de un trabajo que se llama Prompt Engineering, que es esta profesión que nació cuando lanzaron ChatGPT, que duró más o menos 8 meses porque ya está más muerta y hemos encontrado formas de generar prompts, pero que mucha gente no lo sabe y por eso en un rato les explico cómo crear prompts. Pero antes de irnos a esto voy a explicarles qué es lo que hace un Prompt Engineering. Tratar de entender cómo es la comunicación de una inteligencia artificial, comprender cuáles son los mejores trucos que se pueden emplear
para que cuando una persona o un ser humano quiera comunicarse, pues tenga que adaptar su diálogo, su forma de hablar, sus expresiones a los contextos o la forma o las técnicas que esa inteligencia artificial necesita para poder comprender y dar una mejor respuesta o un mejor resultado. Es decir, tratar de adaptar la comunicación humana, traducirla para que una inteligencia artificial pueda dar la mejor respuesta posible. Y por supuesto, no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Porque debería ser la tecnología adaptándose a nuestras formas, sino nosotros adaptando nuestros procesos a la tecnología. Pero es lo que tenemos hasta el momento. No podemos hacer algo distinto porque estas son las complejidades de estos modelos, que todavía están iniciantes, todavía no pueden comprender todas las técnicas, todas las formas, todas nuestras formas de expresión, y por eso es importante tener a alguien que pueda entender cuál es la forma más correcta o más apropiada de comunicarse o de hablar con una inteligencia artificial. Porque es que dentro de una inteligencia artificial pasan muchas cosas. Y para poder explicarte esto mejor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero quiero que cierres los ojos y vas a pensar en una silla. ¿Sí? En una silla. Probablemente la silla en la que tú estás pensando no es la misma silla en la que yo estoy pensando. Porque tu silla puede tener un color distinto a la que yo estoy pensando. También puede ser de materiales totalmente distintos. Puede tener patas, puede tener ruedas, puede tener espaldar o no, chiquita, ancha, puede tener muchísimas formas. Como no estoy siendo muy específico y solamente dije que pensaras en una silla, pues cualquier silla en teoría me sirve, cualquier silla es correcta. Lo mismo sucede con las inteligencias artificiales. Todas estas son sillas que son generadas por inteligencia artificial, a las cuales yo simplemente le dije, piensa en una silla. Aquí tenemos que meternos un poco que una inteligencia artificial está diseñada para poder pensar y comunicarse como lo hacen los humanos. Por eso es importante poder ser muy precisos con nuestra comunicación. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que pienses en una silla con espadas, muy probablemente estés pensando en el trono de hierro de Game of Thrones, porque es como de conocimiento popular que esta silla tiene espadas y casi todos conocemos esta referencia, porque está en la psique global, es muy popular y todos probablemente, o la gran mayoría de personas probablemente, tengan referencia de una silla con espadas a esta. Pero por si las moscas le preguntan a la inteligencia artificial cuál es una silla con espadas, pues este es el resultado. Pero, por ejemplo, si yo te digo que pienses en una silla del siglo XVIII que tiene 3 patas largas y metálicas y que la cojinería sea negra con los apoyabrazos color rojos y afelpados, probablemente te cueste pensar más cuál es la silla a la que yo estoy haciendo referencia, pero miren que tengo que ser bastante específico para yo darte una referencia de cuál es la silla que quiero que pienses. Aprender a escribir prompts es bastante importante porque de eso depende de cómo una inteligencia artificial puede interpretar tu comunicación y darte la mejor respuesta posible, el mejor resultado que ésta te pueda dar. Y sí, por el momento tiene que ser distinta porque una IA no puede interpretar un montón de variables dentro de nuestra comunicación. Porque así como, por ejemplo, la comunicación con tu jefe es distinta a la comunicación que tienes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, esta comunicación también tiene que ser distinta para una IA y tiene que poder adaptarse a la forma en la cual ella lo entiende mejor. Aquí voy con otro ejemplo súper rápido para que podamos ir más a fondo con esto. Por ejemplo, si yo le pregunto a una IA cómo nacen los bebés, esta va a ser la respuesta que me va a dar. Como ven, es bastante larga. Sin embargo, si le digo que me dé una explicación para niños de 5 años de cómo nacen los bebés, su forma de contestar va a ser totalmente distinta. Pero ¿cómo se crean prompts? Bueno, formas hay muchísimas, hay una gran cantidad de técnicas que se pueden emplear para poder obtener mejores respuestas de una inteligencia artificial. Algunas de esas pueden ser como por ejemplo el paso a paso, los juegos de rol, también que te haga revisiones sobre algún resultado o algo en lo que tú ya tengas una referencia. Por otro lado existen los zero shots, el one shot, el few shot, que son cuando le das como ejemplos a una inteligencia artificial y que con base en esos ejemplos quieres que te dé respuestas similares o con la misma estructura o utilizando la misma referencia. Esto lo hace pues para que pueda entender la lógica de la respuesta que tú quieres obtener. Por supuesto, también es importante que tenga una estructura, es decir, darle un contexto, que tenga un rol, que tenga alguna instrucción o tarea a lograr, una pregunta y pues ejemplos de referencia también. Todas se pueden incluir, algunas pueden ir o no, dependiendo pues del resultado que tú quieras lograr. Pero pues como les digo, todo esto lo ven en esta pequeña guía de Notion que les dejo en la descripción. Importantísimo también que les dejo el enlace al Learn Prompting, que es una página donde tú puedes aprender cómo escribirle a una inteligencia artificial para poder obtener mejores resultados. Aquí explican además todas estas técnicas y lo importante de esta guía es que se actualiza constantemente, entonces probablemente con el tiempo hayan mejores herramientas o instrumentos para poder generar prompts dentro de ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier herramienta de inteligencia artificial que sea que utilices.
Muy bien, hasta aquí te he dado algunos trucos o algunas guías donde puedes aprender a crear tus propios prompts para que no te sientas tan perdido y puedas obtener mejores respuestas posibles en una inteligencia artificial. Pero si recuerdas, hace un momento también te dije que la carrera o la profesión de prompt engineering ya estaba muerta porque habíamos encontrado una forma de poder hacer esto mucho más rápido y mucho más eficiente. ¿Por qué el prompt engineering murió? Bueno, resulta que hay estudios que demuestran de que la mejor forma de preguntarle a una inteligencia artificial es que la misma inteligencia artificial te genera el prompt con base en las necesidades que tú tienes. Esto hace mucho más sencillo el proceso de preguntarle a una inteligencia artificial porque estamos utilizando la misma inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Gemini, Claude, para que trate de traducir nuestro lenguaje y que ésta pueda generar un prompt. Sí, porque es que yo no entiendo a la gente cómo es que sigue haciéndole malas preguntas a una inteligencia artificial sabiendo que tienen esta herramienta y pueden utilizar esta funcionalidad. Pero ¿cómo se emplea? Muy bien, vamos a ir a cualquier inteligencia artificial que tú utilices. Como te dije, puede ser Gemini, puede ser Claude, puede ser ChatGPT. Vamos a crear un chat. Una vez tengamos este chat, vamos a dejar todas las técnicas de prompt engineering y simplemente nos vamos a expresar tal cual nosotros hablamos, como si lo estuviésemos escribiendo a un amigo, de cualquier forma. No hay problema con esto. En este caso, por ejemplo, le voy a generar un prompt que me ayude con mi siguiente viaje. Digamos que mi viaje es a Argentina, entonces le voy a escribir: quiero que me ayudes a generar un prompt que me ayude a gestionar mi viaje a Argentina, que me haga también un cronograma de las actividades que puedo hacer mientras estoy en Argentina y, por otro lado, me dé la información de las aerolíneas más económicas para esas fechas que me está proponiendo, que además tenga en cuenta alguna festividad que sea importante y que cualquier turista debería poder vivir, sitios culturales, turísticos y demás opciones que pueda incluir en mi viaje. Como verán, me generó este prompt. Simplemente me voy a ir a otra conversación y voy a pegar el prompt. Una vez pegue el prompt, me va a dar el resultado y con esto pues ya tengo la mejor opción o la mejor forma según ChatGPT, Gemini o Claude, ya sea cual sea la inteligencia artificial que tú utilices, pues para poder organizar mi viaje a Argentina, y así lo puedo hacer con otra cantidad de prompts. Y bueno, puedo empezar a utilizar una inteligencia artificial sin ningún problema de saber prompt engineering porque pues esto ya lo está haciendo. No hay ninguna inteligencia artificial más precisa que otra. De pronto algunas tienen habilidades mejoradas respecto a otras en algunos contextos, pero en general todas se van a ir actualizando, todas van a ir mejorando y en algún momento ya no necesitaremos en absoluto nada de prompt engineering. Y la inteligencia artificial va a adaptarse a la forma en la cual nosotros nos comunicamos y pueda entender todas nuestras expresiones, modismos, tonos, expresiones, etc. Pero mientras eso no suceda, pues esta es la forma que tenemos para poder comunicarnos con una inteligencia artificial y que pues no sea tan traumático y que nos dé los resultados que queremos. Sí, porque yo sé que a veces has intentado pedirle a una inteligencia artificial que te haga un resumen de un texto, que te lo haga más corto y en realidad te lo hace más largo. A veces no lo entienden, a veces no comprenden bien todos los contextos ni lo que queremos. Y eso está bien. Eso pasa con la comunicación humano-humano también. Entonces, en conclusión, un prompt es la forma en la cual nosotros nos comunicamos con una inteligencia artificial para decirle qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Una IA puede responder a las consultas simples que le haces, pero si quieres respuestas más especializadas, más específicas, como con más carnita, más concienzudas, pues vas a tener que aprender a hacer que una inteligencia artificial razone, piense, y esto lo haces entendiendo cómo es que funciona mejor la comunicación de una inteligencia artificial, es decir, aprendiendo a hablar como ella lo entiende mejor, utilizando técnicas de prompt tuning o prompt engineering. Pero como les decía también, eventualmente vamos a dejar de necesitar esto y las inteligencias artificiales van a aprender a hablar y a entendernos a nosotros en su totalidad. No importa si la pregunta es simple, si la pregunta es compleja, va a poder inferir también dentro de nuestras expresiones qué es lo que queremos explicar, qué es lo que queremos decir, nuestro sarcasmo, nuestras dudas y demás cosas. Y todo eso para explicarles qué es prompt.